Todo pasa por la radio. A continuación, Interés General por FM Ciudad Pringles. Despertando en la ciudad. Muy bien, lo decía Matías, nos acompañan dos damas. Ellas tienen que ver con una difícil tarea de nuestro tiempo, que es la cuestión laboral en la República Argentina. Una cuestión de deterioro de muchísimo tiempo, de falta de crecimiento casi absoluto en los últimos años del sector privado en la Argentina. Y con este panorama, una ciudad como Pringles, que ha sido durante muchísimos años, yo diría que más de 50 años, bastante expulsora de sus principales referentes en materia laboral. Lamentablemente, este tema casi siempre surge en los periodos preelectorales, donde se habla de estos temas, y rara vez hemos dado en la solución de este tema. Pringles es una de las pocas ciudades, de las 5 ciudades en la provincia de Buenos Aires, que ha decrecido en su población o que no ha seguido el ciclo de crecimiento de la población, ¿no? De la población en general, del país y de la provincia de Buenos Aires. Esto habla claramente de uno de los problemas más cruciales que tiene esta sociedad, que es la generación de empleo y la pérdida de empleo, por un lado, que ha sido significativa, y la difícil situación que se plantea frente a las nuevas posibilidades. Pero nunca hay que cejar en el esfuerzo, y por eso nos visitan Nadia Maradeo, que es la coordinadora de la Oficina de Empleo Local, y una de sus colaboradoras capacitadoras, Eugenia Gorza. No sé si hice la introducción adecuada o no, Nadia. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Ricardo. Hola, Matías. Buen día. Primero, muchas gracias por invitarnos. Sí, en parte coincidimos en lo mismo, pero nosotros desde la oficina y desde nuestro trabajo también anterior que venimos haciendo con Eugenia respecto de los emprendedores, creemos que podemos ver la situación negativa o el panorama general en relación al desempleo, pero nuestra propuesta es positiva en relación a esto. ¿Cómo podemos ayudar a paliar o a resolver mínimamente algunas de estas cuestiones? Y en esto queremos venir a contarles qué es lo que hace la Oficina de Empleo específicamente. La Oficina de Empleo trabaja en relación a generar mejores condiciones de empleabilidad de las personas desocupadas. Y ahí, en principio, lo que nosotros queremos proponer tiene que ver con capacitar, colaborar en la construcción del perfil laboral de las personas desocupadas, poder brindarles las herramientas que desde el municipio y desde el Ministerio de Trabajo de Nación podemos brindarles, que están relacionadas con los programas que en las últimas semanas hemos difundido, específicamente los que tienen que ver con el emprendedorismo, el programa de empleo independiente, o como también lo conocen PEI, los entrenamientos laborales y todas las herramientas de formación con las que trabaja la Oficina de Empleo, ¿no? Que tiene que ver justamente con estos talleres de orientación laboral para poder colaborar con la gente a que defina cuál es el perfil laboral. Nosotros nos queremos centrar específicamente en eso, en qué es lo que puede hacer la oficina para ayudar a modificar un poco el rumbo laboral en este caso, de la población de Pringles, porque en muchos casos se considera que las condiciones no son las mejores, que no hay posibilidades de empleo, pero también con la dinámica laboral y el mundo, las exigencias del mercado laboral, cada vez hay menos preparación, ¿no?, por parte de las personas que deben emplearse, y también incorporar esta herramienta del emprendedorismo como una posibilidad de incorporarse al mercado laboral, ¿no? De ser un trabajador independiente también es una vía más para incorporarse. En ese sentido va nuestra propuesta. Tratamos de ser positivos, el panorama no es alentador en relación a las condiciones. Por eso cuando hablamos de una bolsa de empleo, nosotros no nos sentimos identificados con una bolsa de empleo. De hecho, es un servicio que presta la oficina, pero no es el primordial. Porque el primordial es trabajar con la persona desocupada o con el trabajador informal para que mejore sus condiciones de empleabilidad, para que alcance a través de las herramientas municipales y del Ministerio de Trabajo mejores oportunidades.
¿Cómo se materializa esto en los hechos? Se materializa con circuitos que venimos trabajando fuertemente desde el mes de febrero, en relación a un primer acercamiento de las personas a través de una entrevista laboral, donde nosotros podemos empezar a detectar intereses, definiciones, necesidades. Lo fundamental es comprender que cuando una persona se acerca a la oficina de empleo y requiere un trabajo urgentemente, la oficina no es el mejor espacio para empezar a trabajar eso, porque nosotros podemos presentarles cuáles son las opciones de nuestra bolsa de empleo, si se quiere, las ofertas laborales, pero las ofertas laborales son reducidas. Entonces, nosotros empezamos a trabajar en una primera línea que tiene que ver con las entrevistas. Posteriormente, a quienes estén interesados y más abiertos, los convocamos a que participen en los talleres de orientación laboral. También, en función de las características de esa persona que se acerca, puede hacer un taller de orientación laboral, que es para las personas que por ahí se encuentran más desorientadas o no saben específicamente si quieren ser empleados, emprendedores, si pueden reconocer cuáles son esas características y fortalezas que tienen para decir, yo sé hacer tal cosa, me puedo desenvolver de tal otra. Les presentamos la oferta de educación, tanto formal como no formal, para que aprendan un oficio, para que terminen la escuela. Después también tenemos el curso de orientación al trabajo independiente, que está más relacionado con las personas que quieren ser emprendedores o que están dando sus primeros pasos en el trabajo autogestionado. Y hay otro que es de apoyo en la búsqueda de empleo, que tiene que ver con salir más preparado al mercado laboral para conseguir un trabajo, cómo presentarse en una entrevista, cómo hacer un currículum vitae, qué características debe tener la persona para presentarse, la disponibilidad, la presentación, los argumentos, qué necesidades de capacitación, detectar esto de yo puedo trabajar de cualquier cosa y cualquier cosa me viene bien. Y hay un empleador del otro lado que tiene cada vez las exigencias más altas y que necesariamente requiere que haya más especificidad en el conocimiento de la persona o más responsabilidad. Entonces es medir de los dos lados, digamos. Esa sería como en una primera instancia en relación a lo que es la construcción del perfil laboral. Después tenemos lo que está relacionado con las prestaciones de la oficina de empleo, que es para aquellas personas que ya tienen más definido qué es lo que quieren hacer, el programa de empleo independiente, que es nuestra línea de financiamiento y asistencia técnica para emprendedores de la economía social, que es el que venimos desarrollando desde la gestión anterior, desde el año 2014. Ya llevamos realizados 3 cursos, y este último curso que culminó la semana que viene ya está empezando a formular los proyectos para acceder al financiamiento. Otra de las líneas es acciones de entrenamiento para el trabajo, que son pasantías rentadas en el ámbito privado o en el tercer sector. También son rentadas mayoritariamente por el Ministerio de Trabajo. Y la idea es que personas que tienen intenciones de ser empleadas puedan tener la posibilidad de aprender un puesto de trabajo, una dinámica determinada laboral en el espacio de un comercio, una empresa, cualquier ámbito privado, comercial o productivo. Esta es una propuesta que estamos empezando a trabajar de manera intensa, que en las próximas semanas vamos a tener la presentación de los primeros entrenamientos realizados. Y después tenemos la línea Promover, que es la línea para personas con discapacidad. Que bueno, acá está en presencia de este encuentro Eugenia, que es la referente del programa, que también ella te puede contar un poco sobre la propuesta de este programa, y que específicamente está direccionado, como todas las propuestas de la oficina, para mayores de 18 años desocupados, en este caso con algún tipo de discapacidad. Muy bien, has hecho una pormenorizada evaluación o comunicación de los principales aspectos del trabajo de ustedes. Me gustaría ir a ejemplos más bien fácticos, ¿no? Bien. Para que la gente lo entienda, porque Totalmente. cuando uno, como en tu caso, expresa una serie de cuestiones, por ahí no le quedan a la gente tan prendidas. La primera instancia sería entonces
Vamos desde lo más simple a lo más complejo. Una persona va, se presenta y no manifiesta ninguna definición respecto a sus cualidades o a sus capacidades. ¿Cómo evalúan ustedes esa primera charla? Es decir, yo me presento y digo, no, yo en realidad no tengo ninguna definición, he realizado tareas diversas, pero en ninguna me siento con alguna con una cuestión así predeterminada. ¿Cómo se establece ese contacto y con qué material se le ubica a esa persona? Cualquier persona que se quiera acercar a la oficina en el horario de 7 a 13 de la mañana, que sea desocupada mayor de 18 años, va a tener una primera entrevista con la persona que realiza las historias laborales. Ahí se le van a hacer las primeras preguntas respecto de cuál es su formación, nivel educativo, si tuvo experiencia laboral, la situación en que se encuentra ahora puntualmente, desempleada o subocupada, porque también hay un buen número de personas que están trabajando de manera informal. Y a partir de esa primera entrevista comienza a pesquisarse, de alguna manera a identificar cuál es el perfil de esa persona. Y se lo invita a participar de estos talleres. La oficina de empleo, como bien decía Nadia, que no en primera instancia no es una bolsa de trabajo, sino que nuestro primer servicio es colaborar en la construcción del perfil ocupacional de esa persona. ¿Qué es esto? Es saber, es poner el eje en la persona que se acerca desocupada y en qué es bueno, cuál es su experiencia, cuáles son sus capacidades, cuáles son sus competencias personales o en qué no y qué le gustaría para ofrecerle la oferta educativa para orientarlo a que perfeccione su perfil ocupacional. Esa es como la primera línea. Los talleres sirven a este fin, de colaborar en la construcción de esa persona, de su perfil. Y a posteriori está esta segunda línea que ya tiene que ver con acciones puntuales, que es, o en el caso de la persona que desea emplearse, es acceder a estas pasantías rentadas, que son pasantías, entrenamientos laborales, donde se va a adquirir experiencia de acuerdo a su perfil en determinado puesto o lugar. Y la otra línea ya para el trabajador autogestionado, que es el emprendedor, la línea del programa de empleo independiente, que también recibe una capacitación y un financiamiento por hasta 37.000 pesos de fondos no reembolsables. Pero básicamente nuestro objetivo primordial como oficina de empleo es ser un servicio y brindar asesoramiento técnico y colaborarle a la persona desocupada. Como segundo beneficio sí es este tipo de acceder a una pasantía o un financiamiento, pero eso nuestro primer objetivo es colaborar en generar herramientas para que la persona se fortalezca. Sobre eso algo quisiera agregar. Quien realiza las entrevistas es una trabajadora social formada para este tipo de actividades, porque no solamente por el tipo de formación, de carrera universitaria que Gabriela Fernández, que es nuestra trabajadora, ella realiza esta actividad, sino porque desde el Ministerio nosotros recibimos formación para poder orientarlos desde lo laboral a las personas. Entonces, en esto que te planteaba Eugenia, de poder identificar, reconocer algunos aspectos de la persona para que nosotros podamos decir, bueno, en estos términos, planteándonos, quiero trabajar de cualquier cosa, o no sé qué es lo que quiero hacer, o no sé hacer nada, a través de preguntas que en el mismo proceder de la entrevista van surgiendo, no todas las entrevistas son iguales, como te debe suceder a vos acá en la radio, se va como indagando y sin que nosotros perdamos cuál es el objetivo, que es poder detectar cuál es ese perfil laboral. A veces llegamos a reconocerlo, se pregunta mucho sobre la historia de vida, qué hacen, a qué se dedican, qué experiencia traen. Es como que se termina generando un vínculo con la persona, porque terminan saliendo situaciones muy personales que determinan hasta algunas razones por las cuales no ha podido avanzar en el ámbito laboral o en el ámbito de educación. Entonces es como que a veces una primera entrevista no alcanza, se vuelve a hacer otra entrevista y al que le interesa asciende a la otra instancia, que es la del taller laboral. En otros casos no es necesario y pasa directamente a las prestaciones, que son estas que estaba comentando en principio Eugenia, y en otros casos nos quedamos en la situación de la definición del perfil, porque también
es promediar lo que le sucede al desocupado, a la persona que se acerca, al emprendedor que necesita financiamiento, a la persona que quiere terminar la escuela y después quiere acceder a un trabajo, y también es promediar qué es lo que le sucede al empleador, porque esa es la otra parte que no estamos hablando. ¿Qué necesita el empleador? ¿Cuáles son esas características? No específicas de cada rubro, sino en relación a justamente qué es lo que se está requiriendo desde el mercado laboral, porque las opciones son cada vez menos posibles. Yo particularmente, que vengo del ámbito del trabajo con los emprendedores, creo que la dinámica laboral ha cambiado mucho y que a nosotros hasta en el ámbito de la universidad nos forman para ser empleados. Y la realidad es que hoy tenemos muchas más posibilidades de ser trabajadores independientes que ser empleados. Pero, y hasta digo, en el ámbito de ser empleado o ser emprendedor, uno puede ser emprendedor y ser empleado. El tema es que no nos forman en capacidades a nosotros, sino que es justamente lo que nosotros queremos trasladar a la oficina de empleo: empoderar a la persona, darle herramientas, que se valorice, que sepa qué es lo que puede hacer, que sepa que se puede capacitar para hacerlo mejor y que sepa que hay una oferta posible en tanto se den las condiciones. Entonces me parece que hay como un ida y vuelta entre esa cuestión, ver lo que le sucede al desocupado, pero también ver cómo está el mercado laboral, cuáles son las opciones. Cuando uno habla de pasantías, está hablando de otra punta, ¿no es cierto? En este caso, el que requiere la pasantía. ¿Cómo hay un registro? ¿Cómo se detecta la necesidad? ¿Cómo se materializa esto en los hechos? Bueno, bárbara la pregunta, porque nos da pie para contarte sobre otras dos personas, que aprovecho para nombrarlas. Laura Álvarez, que es la relacionadora, tiene el puesto de relacionadora de empresas. Ella se dedica específicamente a acercarse a comercios, empresas, todo tipo de ámbito donde se encuentre un empleador registrado en AFIP para poder ofrecerle la propuesta de los entrenamientos laborales. En algunos casos son nuestros primeros meses de desarrollo de la propuesta. En algunos casos se acerca el empleador porque se entera de la propuesta. En otros casos hacemos recorridos, que estamos recién empezando. Por eso, a los que no hayamos llegado todavía, téngannos paciencia o acérquense a la oficina, porque estas propuestas se presentan todos los meses. No es que hay una convocatoria cerrada, no es una ventanilla abierta, es una ventanilla abierta permanentemente de proyectos. Nosotros tenemos la posibilidad de presentar propuestas todos los meses, y tanto Laura Álvarez como Lucas Berruet son los encargados de tangibilizar estas propuestas en proyectos. Entonces, Laura suele salir a recorrer, o se acercan los empleadores a nuestra oficina en busca de beneficios para ellos, para los empleadores. El programa de beneficios que tenemos es justamente entrenamiento laboral, y por otro lado el programa de inserción laboral, que es para una instancia posterior, que es un beneficio económico para el empleado si se lo registra, que anteriormente puede haber sido entrenado, ¿sí? Entonces, hay como un ida y vuelta. Nosotros, estos espacios nos sirven mucho porque después de cada entrevista se acerca más gente, pero también tenemos la función activa de salir a los comercios y a las empresas a ofrecer esta propuesta. Vos sabés que estamos atravesando una situación complicada, básicamente desde el punto de vista comercial, que es el principal dador de fuente de trabajo, sí, es el comercio. El comercio está atravesando una situación muy difícil, de modo que alguien que por ahí tenga algún proyecto, la primera cuestión que se le plantea es cuánto tengo de sueldo y cuánto tengo de cargas laborales. Exacto. Y eso, yo diría que en la situación actual hace naufragar a la mayoría de los proyectos. Entonces, esta contribución, estos planes que tiene el Ministerio de Trabajo, danos algunos ejemplos de cómo alguien que tenga un proyecto, sí, y que piense que el principal obstáculo sea precisamente las cargas laborales y el costo laboral, es decir, todo sumado, que hoy representa una cifra significativa, que a lo mejor no es tan significativa para el que la recibe, pero realmente se constituye un problema muy serio para el empleador.
danos un ejemplo de cómo es la contribución, Bien. en qué se le facilita las cosas en términos de tiempo y demás. Bien. Por ejemplo, para el programa de inserción laboral, nosotros trabajamos todo con siglas, porque si no son títulos muy largos, Sí, se sí, llama claro. PIL. El PIL es una propuesta existen dos partes, empleador y empleado. Para que se haga efectivo el PIL, por ejemplo, un kiosco quiere contratar a una persona. Se acerca a la oficina de empleo, nos consulta sobre qué opciones de persona puede incorporar en función de características determinadas que nos puede decir hombre, mujer, de tal edad, con experiencia, sin experiencia. Le presentamos la propuesta de personas que tenemos. Hace su selección. Nosotros le ofrecemos que adhiera al programa al programa de inserción laboral. El programa de inserción laboral es cuando la persona, el empleador, por ejemplo el kiosquero, dice sí, lo voy a contratar, nosotros hacemos la presentación, por ejemplo hoy del proyecto en el ministerio, nos dan la aprobación a las 3 semanas aproximadamente y la persona tiene que presentar el alta temprana de AFIP. La inscripción nos presenta el alta temprana, la persona que va a entrar a trabajar en el kiosco va a recibir una tarjeta del Banco Nación, donde los primeros 6 meses va a cobrar 3.700 pesos que pueden ser utilizados en calidad de sueldo. O sea que si tiene un sueldo, que en este momento no lo podría definir, pero pongámosle de 8.000 pesos, por ejemplo, con cargas sociales y todo lo demás, va a descontar los primeros 6 meses 3.700 pesos que el ministerio le está entregando al empleado, ¿sí? Eso se puede sumar a que haga la reducción de las cargas patronales adhiriendo a una ley que es la 26.940. O sea, la propuesta es reducir durante los primeros 6 meses de contratación el sueldo menos 3.700 pesos, que esto va a variar en función del tamaño del comercio, ¿no? Si estamos hablando de un comercio chiquito, menos de 5 empleados, el aporte es total por parte del ministerio. Entonces, el kiosquero por los primeros 6 meses no va a pagar la totalidad del sueldo. Pasados los 6 meses se tiene que comprometer a pagar la totalidad del sueldo y a mantener a la persona trabajando durante un año mínimo. En la línea de entrenamiento laboral no hay... Te hago una pregunta sí. para cerrar un poco este tema. Sí. Finalizado el periodo, Sí. esa situación al año concluye... Si el empleador lo desea, sí. Si no, no. ¿Qué cargas, qué compromisos tiene el empleador con el empleado? El compromiso que tiene es el que tiene cualquier empleador, pagar la totalidad del sueldo con las cargas sociales. Ahí, después de la... Me refiero a términos de indemnización particularmente. No hay ninguna indemnización. No hay ninguna indemnización. No. Claro, porque esto también conviene aclararlo porque le quita preocupación, digamos. No porque uno piense perversamente, al año lo despido y listo. No. El tema es, al año, ¿lo puedo incorporar? ¿Me puedo hacer cargo de todo? ¿O tengo que volver a foja cero? Es un apoyo económico de primeros 6 meses que va directo al empleado, ¿sí? Pero ¿cuál es la obligación del empleador? Que si está con intenciones de contratar a alguien, que sepa que cuenta con esta herramienta de apoyo económico durante los primeros 6 meses. Después de los primeros 6 meses, el empleador se tiene que hacer cargo de la totalidad del sueldo, ¿sí? Y el ministerio, ¿qué es lo que exige? Que mínimamente se lo contrate por un año, para justificar justamente de que no sea que lo incorpora, utiliza esos 6 meses de beneficio y después lo despide. Puede también suceder que en el término de esos primeros 6 meses o en la segunda mitad del año del contrato, la persona no esté contenta, ni el empleador ni el empleado, y ahí hay un despido con causa justa, si se quiere. El ministerio lo que no ve con buenos ojos y sanciona es que, culminados los 6 meses de apoyo económico, el empleador despida al empleado, porque no es a lo que se comprometió, ¿sí? Pero después de esos primeros 6 meses está la relación empleador-empleado, digamos. Porque aparte también me parece que este tipo de propuesta del ministerio lo que busca es, digamos, tiene como beneficios para ambas partes. La persona que se incorpora a la tarea va a ser capacitada, va a adquirir experiencia y potencialmente va a ser contratado. Y el empleador también va a tener el beneficio de tener a alguien con
con una persona que va a recibir o va a entrar en el marco de un programa del ministerio para que colabore con tareas que a él después eventualmente le va a ser redituable en la actividad que desarrolla. Digamos, también entender un poco la lógica de... Está bien, está bien. Es importante destacar esto, es empleado. Claro. Porque o sea, ni bien ingresa, esta propuesta es para alguien que quiere registrar, ¿sí? Eso es fundamental. Después está acciones de entrenamiento para el trabajo, que son las pasantías rentadas, ¿sí? Ahí no hay relación laboral, que eso es lo que obviamente tiene más salida en el ámbito, porque no es tan fácil, por más de que haya beneficios económicos para registrar a alguien, no es tan fácil incorporar a alguien por esto, porque después hay que hacerse cargo de todas las cargas sociales, que desde ya que es un costo que hay que considerar al momento de contratar a alguien. Ahora, el entrenamiento laboral, que es lo que sí más fácilmente sale, hay un aporte del ministerio, yo tengo un kiosco, volvemos a la misma situación. Quiero tomar a alguien a prueba o quiero darle la posibilidad a una persona para que conozca cómo es el funcionamiento. Entrenarlo de alguna manera. Exactamente, es justamente eso, entrenarlo para. Ese puede ser para que después sea mi empleado, para que después salga al mercado laboral mejor preparado y pueda ir a trabajar a otro kiosco o a un supermercado o a algún lugar donde haya atención al público, o simplemente para darle una herramienta más para que pueda tener una mejor prestancia a futuro en el ámbito laboral. Entonces, el entrenamiento, a diferencia del programa de inserción laboral, es una pasantía rentada. ¿Qué quiere decir? No hay relación laboral, no hay posibilidad de esto que tanto nos preguntan, pero ¿me pueden hacer juicio laboral? No, no les pueden hacer juicio laboral, ni ustedes pueden accionar contra la persona, porque esto es una pasantía rentada. Se le está dando la posibilidad a una persona desocupada que aprenda sobre una actividad en un puesto de trabajo determinado por el término de 6 meses. Entonces yo como kiosquero puedo tomar a alguien para que esté en mi kiosco 4 horas al día, de lunes a viernes, en un horario de corrido, y el ministerio durante esos 6 meses le va a pagar al entrenado el monto que es el aporte económico, que es 3.120 pesos mensuales, para que haga esa pasantía. Esa sería. Y allí no hay ninguna relación laboral de empleado-empleado. Incluso el entrenamiento puede ser previo a la inserción laboral de esta persona. Realizar el entrenamiento, la persona se capacita o es entrenada para la función, y después el ministerio al empleador le da la posibilidad de la continuidad de la propuesta a través de la inserción laboral, con este monto de reducción de lo que es el sueldo correspondiente a la actividad, digamos. ¿Qué eco encontraron en ambos sectores hasta ahora? La situación con las personas que se acercan a la oficina es amplia y diversa. Tenemos personas que, por la difusión que se hace a través de los medios y a través de nuestras páginas de Facebook, tanto la del municipio como las nuestras, que después las vamos a decir para que las podamos difundir, se acercan por los programas específicamente, entienden medianamente cuál es la lógica. En otros casos, como la oficina de empleo surgió en su momento, hace ya muchos años, como una bolsa de empleo, está posicionada de esa forma, entonces la gente se acerca pensando que trabajamos como bolsa de empleo. Entonces el trabajo nuestro es sobre eso, sobre aclarar, sobre clarificar cuál es nuestro trabajo y cuáles son las opciones que nosotros tenemos para brindarles de los programas del Ministerio de Trabajo. A veces el trabajo de clarificar esta situación es más intensivo, en otras oportunidades es más claro para la persona que se acerca, y hay gente que se va entendiendo de que somos una bolsa de empleo y que no le conseguimos trabajo. Del lado de los empleadores, es un entendimiento paulatino, me parece. Hay que hacer un poco de docencia sobre el tema. Sí. Hay que hacer un poco de docencia, pero que estamos totalmente abiertos y predispuestos, porque entendemos que son propuestas nuevas, relativamente nuevas en la localidad, que todo lo nuevo o todo el cambio tiene resistencia, pero creemos que en los próximos meses va a ser más favorable. Venimos bien igualmente, estamos teniendo mucho acercamiento de gente, pero nosotros queremos que
llegue a toda la población, que toda aquella persona que pueda hacer un entrenamiento la haga, que toda aquella persona que quiera ser un entrenador lo haga, que toda aquella persona que pueda hacer un programa de empleo independiente lo haga, que toda persona que quiera capacitarse en el marco de las propuestas de la oficina de empleo lo haga. Es un trabajo arduo, es un trabajo de hormiga porque tiene que ver con desarrollar una modificación en las prácticas sociales y de cambiar el posicionamiento en relación a qué se entiende sobre la oficina. Por eso nos tomamos el trabajo y nos sirven muchísimo estos espacios para poder contar qué es lo que hace la oficina. En cuanto a los empleadores sucede eso, algunos tienen temor, pero yo creo que con el paso del tiempo va a ser cada vez menos cuando conozcan la propuesta y quieran volver a repetir la experiencia y se acerquen cada vez más nuevas personas. Hasta aquí hablamos de empleo, de empleo a futuro, de una cierta precariedad, pero en definitiva un empleo constituido. Vamos al ámbito de los emprendedores. Sí. Me gustaría que me hagas así un poquito una reseña de cómo se viabiliza esto. Hay gente que se acerca, hay gente que está buscando la solución para su subsistencia desde ese método de ser un emprendedor individual. Sí. El tema del programa de empleo independiente tiene una cuestión particular y que es importante destacar en este espacio. La oficina de empleo, a través del programa de empleo independiente, que es la única herramienta económica y de asistencia técnica que tenemos para brindarle a ese sector, trabaja con emprendedores que estén desarrollando la actividad. En este sentido, mucha gente queda afuera, porque hay personas que recién están dando sus primeros pasos y que no logran acceder. Por eso las propuestas de este primer curso que hablábamos de orientación al trabajo independiente, para poder definir si realmente es lo que quieren hacer y empezar a invertir en la actividad, o también un acompañamiento que lo hacemos por fuera de las propuestas del Ministerio, que tiene que ver, porque nos gusta mucho trabajar con los emprendedores, y tiene que ver con esto, con empezar a apoyar, a detectar, a evaluar por fuera de todo lo que hacemos en el marco del programa de empleo independiente. La verdad es que desde el 2014 hasta ahora se han acercado muchas personas. Hay mucho por hacer, mucho por mejorar, mucho por definir en relación a cómo mejorar la propuesta para poder alcanzar a más y más personas, pero la realidad es que los resultados son muy positivos, porque la propuesta del programa de empleo independiente no es solamente el financiamiento, que es lo que decíamos la otra vez cuando se entregaron los cheques del grupo financiado que participaron a fines del año pasado, sino más que el financiamiento es la asistencia técnica, que es fundamental. El asesoramiento previo, que es el curso de capacitación que se da, que tiene que ver con una estructura mínima en relación a saber cuáles son las características de los emprendedores, del emprendimiento, saber definir un costo, poder evaluar quién es tu cliente, cómo llegar a él, y el asesoramiento posterior, que es el que no se suele dar y que en este programa es la herramienta fundamental, que es: tengo la plata, compré lo que necesitaba, ¿ahora qué hago? Es fundamental y termina siendo más importante que el financiamiento a la larga. Sí, por supuesto. Siempre la idea, el proyecto es más importante que el financiamiento. Exactamente. El financiamiento es una consecuencia, pero la viabilidad la da la idea. Totalmente, pero ¿qué es lo que sucede? Los emprendedores se acercan a la oficina y ¿qué te plantean? Necesito plata. No te van a decir necesito capacitación, necesito que me orienten para poder definir cuál es mi modelo de negocios. Te van a decir necesito plata para comprar máquina, herramienta, equipamiento, acondicionamiento del espacio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos como nuestro mayor logro? Que con el paso del tiempo, con el paso de las tutorías y del acompañamiento que se les da a estas personas durante el término de 1 año y medio,
las personas después se terminan acercando no por el financiamiento, sino porque te pueden consultar sobre cuál es un mejor canal de comercialización, de que lo ayudes a definir de qué manera podés llegar al cliente más efectivamente, de poder saber si están siendo ordenados administrativamente, si hay algún curso de capacitación que les pueda servir. Y ahí está el logro, y volvemos al inicio, empoderar a la persona, darle herramientas para que se maneje mejor. Porque un emprendimiento puede fracasar, pero el que se tiene que volver a levantar es el emprendedor, y es fundamental eso. Vos sabés que ustedes son muy jóvenes, por lo tanto tienen que trabajar en proyectos que superen ampliamente lo que es un periodo normal del intendente, en este caso, o de los concejales. Es decir, los proyectos tienen, a mi criterio, que instrumentarse para que tengan una perdurabilidad en el tiempo y que superen ampliamente la gestión de un intendente. Yo estuve en Europa, hace poquitos días vine, y quedé impresionado con algunas cuestiones que están pasando allá y que inevitablemente van a pasar acá. Porque toda vez que uno analiza lo que está pasando en el mundo, indefectiblemente, en un periodo más largo, más corto de tiempo, va a ocurrir acá. Y una de las cuestiones que más me preocupó y que noté como preocupación particularmente en España, es que los negocios están adquiriendo escalas realmente y dimensiones que superan ampliamente lo que podría ser la gestión individual o familiar. Es decir, lo que se impone en el modelo del mundo de la Comunidad Económica Europea hoy es el negocio en gran escala. Uno transita las calles de Madrid y se encuentra con una tienda que mueve fortunas diarias, que es un proyecto de un irlandés que empezó con un pequeño emprendimiento y que hoy se ha masificado en Europa y que vende ropa a precios increíbles. Como el tema me impresionó, me puse a indagar un poco, a preguntarle a personas conocidas y demás, pero también a hacer un poco una propia investigación, y empecé a mirar las etiquetas de la ropa. Entonces, este proyecto que vende ropa básica, pero muy buena ropa, ropa perdurable en el tiempo, he hablado con personas que la usan y que están muy satisfechos, que es vasta, que es impresionante, porque va desde anteojos hasta la cosa más insólita que se te ocurra. Todas las manufacturas están realizadas en los países más insólitos: Bangladesh, Sri Lanka, Ceilán, muchos países del ámbito asiático. Entonces fui más arriba en la investigación a ver cómo era el tema. Dice, mira, esto es muy sencillo. Esta empresa compra bobinas de tela, por decir un insumo, ¿no?, en cantidades increíbles. Y luego realiza la manufactura en estos países. Y estos países, donde ya esta empresa se constituye en exportador, porque suministra las telas, le da el fasón a determinadas empresas, cooperativas y demás de esos países, y después se convierte en exportador del mismo producto. Se lo exporta a sí mismo, a otras empresas del mismo grupo. Tiene de esos países beneficios de reembolsos cuando realiza la exportación. Por lo tanto, la mano de obra termina siendo casi cero. Y así como ocurre esto en un negocio, si se quiere, minorista pero significativo, como es la ropa, también se da en otras escalas. Por ejemplo, en la presencia de los alemanes quedándose con casi todas las fábricas del ámbito europeo. Lo que significa que tenemos que ser muy creativos en lo que signifiquen salidas laborales con vista al futuro. Porque la masificación, las fábricas con robótica, con informática, están indudablemente afectando a la mano de obra, ¿no?, y cada vez reduciéndola más. Este es un fenómeno que ha venido a instalarse y que evidentemente se va a seguir desarrollando en el mundo. Por lo tanto, va a haber que ser muy creativos para que la capacidad individual del individuo, valga la redundancia, se convierta en el valor de diferencia. Entonces, a mí me parece que no hay que perder el prisma ese, que estamos en el mundo que se va masificando cada vez más. Y cada vez más va a ser importante la presencia de grandes empresas.
nosotros vamos a ver en los próximos años en Argentina la instalación seguramente de fábricas muy importantes que van a utilizar la materia prima de este país, que nosotros tenemos ventajas comparativas, para proyectarlas hacia el mundo. Ojalá sea así, ojalá generen muchas fuentes de trabajo. Pero entiendo a la situación económica del mundo hacia el futuro como una manifestación de masificación. Por lo tanto, en pequeñas ciudades como estas nos va a quedar un marco relativamente reducido, que me parece que hay que hacer hincapié aquí fundamentalmente en lo que es la capacitación individual y los emprendimientos individuales. Totalmente, sí, totalmente. ¿Ves ese prisma? ¿Estás haciendo una lectura más o menos de ese calibre? Lo que a mí me parece de esto, sin irnos tal vez hasta Europa, pero sí pensando en un mundo globalizado, en un mundo donde la hiperconectividad está al alcance de la mano de todo el mundo, donde yo hoy desde acá puedo comprar algo en Estados Unidos. Exactamente, a eso me refería. Totalmente, creo que sobre todas las cosas, y que es lo que trabajamos desde el principio de esta propuesta y anteriormente en otras propuestas vinculadas a los emprendedores, es darles herramientas para valorizar el trabajo artesanal, para tecnificarlo en el caso de que sea necesario, pero no solamente desde el financiamiento, reitero, desde la capacitación y desde la formación, empezar a incorporar de a poco, y este es el desafío que tenemos desde ahora, desde la Oficina de Empleo y desde el municipio todo, empezar a incorporar tópicos de capacitación que no están relacionados específicamente con lo que ya se viene trabajando, sino con otras propuestas que hagan que nos podamos insertar de otra forma. Es pensar globalmente, actuar localmente, ¿no? Necesitamos pensar en ese tipo de cosas. Desde ya que hay debates por abrir en cuanto a qué tipo de capacitaciones se pueden llegar a desarrollar en Pringles que tengan asidero en el ámbito laboral posterior, porque digo, nosotros podemos generar instancias de capacitación, pero si no logramos de que las personas que se capacitan vean en esa actividad un nicho de mercado laboral, difícilmente lleguemos a buen puerto, ¿no? Seguramente no. Entonces es todo un proceso por desarrollar, que estamos dispuestos a hacerlos y que necesitamos de la población, tanto de las personas que se acercan a la oficina de empleo, como de las que no se acercan, de las que nos hacen sugerencias por Facebook, de los empleadores, de los entrenadores, de toda la comunidad, que nos digan y que nos planteen qué capacitaciones quieren recibir, porque es fundamental, ¿sí? Nos pide un introito el señor Matías. Sí, tengo un mensaje de un oyente. Juan Pedro de Vega pregunta. Dice, no entiendo muy bien lo siguiente. Dice, lo contrato por un año, me ayudan por 6 meses y los otros 6 meses me hago cargo 100% yo, o al mes 9 lo tengo que despedir y tengo que indemnizarlo como cualquier empleado. No sé si se entiende la pregunta. Sí, la pregunta se entiende y vamos a esperar la respuesta de Nadia, Bien, que ya me la imagino, ¿no? Sí, por sí, supuesto. En relación a la pregunta de Juan Pedro de Vega, respondo. El Ministerio de Trabajo apoya a las personas que quieren, empleadores, que quieran registrar en el ámbito productivo o comercial, no ámbito doméstico, a una persona por el término de 6 meses por un aporte que puede ser considerado como sueldo. El Ministerio, ¿qué es lo que pide? Que se comprometa el empleador a contratarlo por el término no menor a un año, ¿sí? Bajo ningún punto de vista proponemos ni promovemos la especulación a que lo contrato o no lo contrato, al mes 9 lo indemnizo. O sea, la idea es que para aquellas personas que quieren aumentar su planta de trabajo, sepan que cuentan con esa herramienta de apoyo económico para el empleado durante los primeros 6 meses de trabajo. Esa es la... Lo que queda claro que después del año hay una desvinculación si se que quiere. claro. Que, sí. no implica ningún despido para el empleado. No, a ver, después de los primeros 6 meses el Ministerio no aporta más, ¿sí? Lo que el Ministerio plantea es que la persona tiene que ser contratada por el término de un año. No quiere decir que culminado el año lo tiene que despedir. Lo que quiere decir es que necesitan que el empleador demuestre que no lo están contratando para poder... Claro, con un fin especulativo. Exactamente. Sí, eso queda. La idea es que contraten gente y que sepan que si contratan gente, la oficina de empleo tiene un beneficio económico para esa persona que van a contratar. Bajo ningún punto de vista hay una cuestión especulativa de cuándo sale o cuándo deja de salir. La idea es que contraten para que la persona tenga trabajo y para que el empleador se beneficie de la mano de obra de esa persona.
Nadia, ¿visualizan ustedes al turismo como una alternativa, como una identidad que vaya adquiriendo lentamente Pringles, que todavía se está esbozando, pero no se termina de materializar? ¿Visualizan al turismo ustedes como una salida laboral y sobre todo para emprendimientos? Yo creo que hay un trabajo por hacer con turismo. Nosotros estamos empezando a trabajar con Marianela, sobre todo en lo relacionado con los pequeños emprendedores. Creo que hay todo un camino por recorrer, que hay que afianzar y definir objetivos en cuanto a los emprendimientos. Yo sí te tengo que ser sincera en relación a las personas que se acercan a la oficina. No vienen con un matiz turístico, ¿sí? En principio están pensando en el mercado local. En el proceder o en el avance de la propuesta tal vez pueda tener una posibilidad de salir al mercado zonal, pero en principio nosotros lo que más recibimos es gente que está pensando en el mercado local, ¿sí? Lo que no quiere decir que no es un desafío y que hay mucho por recorrer y que se está empezando a recorrer desde el ámbito turístico. Les agradezco la presencia, esperemos haber podido esclarecer y contribuir, primero, a la difusión de lo que ustedes están haciendo y segundo, a las inquietudes que pueda tener la gente. Así que Nadia, Georgina, muchas gracias por la presencia de ustedes. Bueno, muchas gracias. Además, decirles que todo esto va a ir manipulado por el señor Matías Montenegro hacia la página respectiva de la radio y con las páginas que ustedes también le den del Ministerio. Hemos compartido los links de Empleo Pringles y por la tarde vamos a estar dejando ahí el audio de la entrevista con Nadia y con Eugenia. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Despertando en la ciudad, Magazine Radial, de lunes a viernes, de 9 a 11:30, con la conducción de Ricardo Giacone, por FM Ciudad Pringles, 88.7 MHz, la radio.